Entramos al motel, nos dimos cuenta de que no había luz y antes de que supusiéramos que se trataba de un accidente, vimos gente pasando frente a nuestra habitación. Parecían vestir como monjes, no dejaban ver sus rostros. Nos dimos cuenta de que no debíamos estar ahí, pero ya no teníamos salida. Bienvenidos una vez más, comunidad, a una nueva edición de Relatos de la Noche. Hoy visitaremos moteles embrujados. Moteles al lado de la carretera, misteriosos, donde nadie debería entrar, pero donde lamentablemente los protagonistas de nuestras siguientes historias terminaron pasando la noche. Espero que se atrevan a llegar hasta el final de este episodio y recuerden, la mayoría de la gente no logrará terminarlo. Pero habemos unos raros que lo haremos sin problemas, que nos sentiremos en casa. Algunos incluso usarán este episodio para dormir. ¿De qué tipo eres tú? Estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Arturo. Trabajo en una empresa que produce conciertos. Somos los que montamos audio, iluminación y pantallas en lugares como el Foro Sol o el Estadio GNP. Por ese trabajo viajo mucho y Cancún es uno de los destinos más frecuentes. Yo prefiero volar, por supuesto. Es rápido y menos cansado. Pero viajar por carretera tiene algo que el avión no. Kilómetros de selva, el mar a pocos metros del asfalto, tramos tan oscuros que parece que manejas dentro de una cueva. Hace un tiempo manejé hasta allá de noche, y aunque no pasó nada extraño, me quedó la inquietud de qué sucedería en esos kilómetros durante la madrugada, y la idea se me metió en la cabeza. Por eso, un año después, decidí hacer ese viaje en moto. No en mi moto grande, sino en una motoneta que había ido mejorando pieza por pieza. Ahorré, la dejé en perfecto estado y pedí vacaciones. Mi esposa no estaba convencida, mis hijas menos. Pero de verdad era algo que yo quería hacer, que tenía que hacer. Salí de Los Reyes La Paz rumbo a Cancún. Los primeros 2 días fueron normales, cansados, largos, pero normales. Pasé noche en Cumbres, luego en Villahermosa. Ahí, en el bar del hotel, un hombre me preguntó por mi moto. Cuando le conté que iba rumbo a Cancún por carretera, me dijo algo que se me quedó grabado. No tomes el tramo de Tabasco a Campeche de noche, por favor. Le pregunté por qué. Porque pasan cosas raras por ahí. Y no dijo nada más. Yo calculaba cruzarlo con luz, pero una llanta ponchada en Ciudad del Carmen me retrasó. Cuando por fin retomé el camino ya estaba oscureciendo. A las 11 de la noche entré al tramo que atraviesa Selva Cerrada. No entra luz de luna, no pasan casi coches. Solo eres tú y el sonido del motor. Entonces vi un letrero. Hotel a 2 kilómetros. No lo recordaba de otros viajes, no lo marcaba el mapa, pero llevaba horas tenso y la idea de dormir bajo techo pudo más. Lo encontré pronto. Era un motel viejo, de esos tipo americanos donde cada habitación da al exterior. El letrero decía Hotel La Costa. Varias letras estaban fundidas. Entré a la recepción. Un anciano giró en su silla y sin levantarse me dijo el precio. No había más carros, no había ruido. Simplemente acepté. Subí al segundo piso con la llave en la mano. Me acuerdo que la habitación estaba caliente. No había aire acondicionado. No había señal en el celular. La televisión solo mostraba estática. Le escribí a mi esposa que ya estaba descansando. El mensaje tardó minutos en enviarse, pero salió. Y ahí me quedé dormido. A las 2:47 de la madrugada me despertó un grito. Era un grito de mujer. Me senté en la cama. Silencio.
Luego otro grito, más claro. Este venía del cuarto contiguo. Entonces escuché cómo se rompía un vidrio y algo pesado caía al agua. La habitación daba una alberca trasera y me acerqué a la ventana. Vi algo. En la superficie flotaba el cuerpo de una mujer. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando vi, en la ventana de al lado, la silueta de un hombre fumando. Me volteó a ver y con una voz grave dijo: «Los niños tampoco saben nadar». Cuando dijo eso, lanzó un niño pequeño al agua. En ese momento no pensé. Corrí hacia la puerta, bajé las escaleras. La recepción estaba cerrada con llave. Me asomé por la ventana. Por dentro se veía abandonado. Volteé hacia las habitaciones. Todo estaba deteriorado. Sellos viejos de clausura, pintura caída. Subí de nuevo por mis cosas. La habitación ya no parecía la misma. El colchón estaba sucio. El aire olía a humedad, a viejo. Mi moto no quiso arrancar. No pasó ningún coche por la carretera. Así que no tuve opción. Volví a entrar y me senté en el sillón hasta que amaneció. Durante la noche escuché pasos en el pasillo, risas de niños, el sonido de alguien lanzándose a la alberca, pero ya no volví a asomarme. A las 7:40 la luz del sol entró por la ventana. Salí. El hotel estaba en ruinas. Pero al menos mi moto arrancó al primer intento. Apenas había salido a la carretera, una patrulla me detuvo. Me preguntaron qué hacía ahí. Les dije que me había hospedado y se miraron entre ellos. «Ahí no hay ningún hotel», me dijeron. «Desde hace años que no». Les dije que no les creía, y creo que me vieron tan pálido, tan afectado, que no querían decirme nada más. Me pidieron que continuara mi camino, pero insistí. ¿Cómo diablos que no había hotel? Hasta entonces me dijeron que hacía 5 años, si mal no recordaban, un matrimonio con sus 2 hijos se hospedaron ahí. Al parecer, según investigaciones, el esposo sabía que su mujer era infiel, y esa noche de alguna forma salió la verdad a la luz. Todo se confirmó. En un ataque de ira le quitó la vida. Luego lo hizo con los 2 pequeños y los lanzó a la alberca. Los lanzó entonces, mientras gritaban asustados los trabajadores del hotel, dirigirse a la habitación y luego terminar consigo mismo, colgándose del ventilador. Ese incidente terminó por cerrar un hotel que ya casi ni clientes tenía. Después de decir eso, los policías prácticamente me obligaron a seguir con mi camino. Arranqué la moto y seguí. Más adelante, como a 1:30, llegué a un poblado donde encontré hotel. Me bañé, comí, pero no me sentía bien. Después de pasar por algo tan fuerte, se me quitaron las ganas de todo. Todo el día lo pasé dormido, hasta que me dio la noche y también la pasé ahí. Al día siguiente noté que había un mecánico de motos a unos metros. Me acerqué, le ofrecí mi moto en venta. Le dije que tenía que regresar a Ciudad de México, pero ya no quería en carretera, en avión. Me ofreció 10,000 pesos y no lo pensé. Como la factura es digital, se la proporcioné. Hicimos trato y tomé el primer camión a Campeche, y de ahí me dirigí al aeropuerto directito y me fui a mi casa. Extrañé mi moto, sí, pero sentí que tenía que deshacerme de ella. Y es que estuve en un lugar con muy malas vibras, en un lugar lleno de maldad todavía. Al igual que mi ropa, esa la tiré en el aeropuerto. Solo llegué a mi casa con lo que traía puesto, que igual, al llegar lo tiré. Quise deshacerme de todo lo que estuvo en ese lugar. Me gustaría también poder tirar
esa parte de mi memoria. Espero de verdad que te guste mi relato, que lo creas y lo puedas compartir. Hola comunidad, es un gusto saludarlos. Hace tiempo publicaron una historia sobre mi papá que me dio mucho gusto escuchar y que todos ustedes pudieran llegar a conocerla, a conocerlo a él a través de su relato. Esta vez traigo una muy diferente. Es una historia que me da algo de pena compartir y que por obvios motivos será completamente anónima. Sucedió en la ciudad de Puebla. Allí se habían ido a estudiar mi novio y mis dos mejores amigos. Como muchos sabrán, Puebla es la ciudad con más universidades en México. Y bueno, esa suerte me tocó, que la gente que más quería se fuera. Yo me quedé estudiando en la Ciudad de México, pero cada que podía me iba para allá para sentirme cerca de ellos. Mi novia estaba estudiando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y vivía con su madrina, una señora ya algo mayor y muy estricta, a la que no le podía decir que tenía novio. Por eso era mi mejor amiga quien pasaba por ella en su carro, y luego nos íbamos a su departamento, y ahí nos quedábamos hasta la mañana siguiente, cuando yo me regresaba a la CDMX. Sin embargo, después nuestra amiga empezó a tener compañeras en el depa y pues finalmente no pudimos seguir quedándonos en su habitación. Así que con algo de pena, debo decir que para nuestro aniversario, una noche en la que íbamos a cenar y luego la llevaría a su casa, decidimos buscar un motel. Era martes 13. Luego, entre comillas, la fui a llevar. Se escapó por la ventana y buscamos un lugar cerca de su casa, por si le llamaba a su madrina, por si se daba cuenta o lo que fuera, por si tenía que volver pronto. No es para nada la zona más popular en la ciudad, pero como en todos lugares, nunca falta un motel donde estar. Tomamos un taxi de aplicación que nos llevó a uno cerca. Y con motel me refiero a esos lugares donde puedes alquilar habitaciones por hora, para parejas, donde entras con tu carro y cada habitación tiene un garage para la privacidad de los que acuden. Creo que se les llama diferente en otros lugares, pero ustedes entienden, ¿no?, qué tipo de lugar era. Cuando llegamos a la entrada caminando hasta parecía que estaba vacío. Todo se veía apagado dentro, pero había una luz en la recepción, de esas donde te atienden sin que te bajes del coche. Y supongo que es raro que alguien vaya a pie. Pedí una habitación y me dijo una señora, que se notaba que era de limpieza y no recepcionista, que ya no había nada disponible, que todo el motel estaba ocupado. Le insistí, le pregunté que cómo era posible que en un martes todo estuviera lleno, y la señora solo se encogió de hombros. Pero entonces vi algo al fondo, detrás de ella. Había una cuadrícula totalmente vacía, salvo por un cubículo, con una llave aún ahí. Le pregunté que si esa habitación estaba disponible. La señora volteó con extrañeza. La vio. Me dijeron que todo estaba ocupado, respondió. Y luego, sin pensarlo mucho, dijo, ok, es tanto por 4 horas, no hay salidas, hoy no hay servicio a la habitación y bla bla bla. Lo repitió de forma torpe, como si intentara recordarlo, y me cobró. Y cuando volteé sonriente hacia mi novia, porque creía haber solucionado un problema, su cara era muy nerviosa. No estaba segura de estar ahí. Estaba oscuro, se veía raro, no parecía haber nadie. Todas las luces se veían apagadas. Le pedí que solo revisáramos la habitación, a ver si le gustaba para quedarnos, y que si no, pues nos fuéramos y ya, sin importar que perdiéramos el dinero. Nuestra habitación estaba cerca de la entrada, así que avanzamos unos metros y llegamos. El motel era un largo camino de garajes, y sobre cada uno de ellos su respectiva habitación. Caminamos sin hablar. Llegamos a nuestro garage abierto y cerramos detrás de nosotros para subir a la habitación. No les puedo mentir, nos extrañábamos mucho,
Hacía tiempo que no estábamos juntos, y en esa pasión subimos y nos olvidamos de todo de verdad. Pero después me levanté de la cama y me di cuenta de que ni siquiera teníamos luz. Me reí. Le dije a mi novia que con razón las luces apagadas, con razón no se escuchaba música, ni sonidos de televisión, ni nada. Nos habíamos metido a un lugar sin luz. Bromeamos un poco de cómo la gente es tan desesperada que se habían metido ahí, y nosotros también. De cómo habíamos llenado un lugar aunque no hubiera luz. A lo mejor es un motel para feos, dijo mi novia, y me reí. Me dirigí a tientas al baño porque no se veía nada. Intenté buscar la taza, pero parecía que estaba en medio de tela negra. No me veía ni las manos, por más que mis ojos ya debían estar acostumbrados a la oscuridad. Sentí algo cerca de mi oído, como si alguien hubiera hablado al lado de mí. Le hablé a mi novia, que me contestó desde afuera del baño. Volví a escuchar algo. Me apuré a salir. Mi novia dijo que no aguantaba la oscuridad y se acercó a tientas a la ventana para intentar abrir la cortina. Pero apenas la había levantado unos centímetros, la cerró de nuevo. La cerró rápido. Le pregunté qué pasaba, pero no me contestaba. Me desesperé porque no podía verla. Intenté acercarme hacia donde estaba y por fin toqué su cara. Me di cuenta de que estaba llorando. Me susurró que no me asomara, pero evidentemente hice exactamente eso. Me acerqué hasta la pared, estirando las manos, y luego llegué a la ventana. Sentí la cortina. La levanté con cuidado. Afuera, por el camino que llegaba hasta nuestra habitación, por el camino que recorría el motel, iban caminando varias figuras, decenas de ellas. No alcancé a contarlas. Parecían fantasmas, llevaban trajes como de monjes y no se veían las caras. Afuera también estaba muy oscuro, aunque estaba a campo abierto. Y lo peor fue cuando intenté buscar la caseta de la recepción. Estaba esperando que hubiera luz, pero la caseta ya estaba cerrada, apagada, con la pluma de acero abajo también. Me di cuenta en ese momento de que no debíamos estar ahí, de que nos habían dejado entrar por error, y eso me aterraba, pero aún más el pensar que nos hubieran dejado entrar a propósito, con alguna razón, que quisieran que estuviéramos ahí. Y empecé a sentirlo más porque de pronto varias de las figuras se detuvieron específicamente frente a la puerta de nuestro garage, de nuestra habitación. Volví a bajar la cortina. Abajo la puerta de nuestro garage se abrió. Escuché voces. Me tropecé para llegar a la puerta a cerrar. Mi novia entendió que había que quedarnos callados. Y esperamos. Luego los pasos se alejaron por las escaleras. Volvieron al garage. Me moví muy lentamente para ver de nuevo por la ventana. Mis movimientos de verdad fueron milimétricos, para que nadie se fuera a dar cuenta de que estábamos ahí. Vi dos figuras viendo hacia nosotros, pero no dejé caer la cortina para no hacer movimiento. Simplemente seguí viendo. Y después de unos segundos, siguieron caminando para continuar el camino que seguían los demás, hacia el fondo del motel. Buscamos a tientas nuestra ropa. Le pedí perdón a mi novia por llevarla ahí. Le dije que tendríamos que correr. Estuvo de acuerdo. Salimos de la habitación. En las escaleras también había oscuridad, pero
Cuando salíamos volteé y juraría que en la oscuridad había una figura ahí, dentro de la habitación de la que acabábamos de salir. Bajamos rápido al garage. No le dije nada a mi novia. Nos asomamos para ambos lados y cuando vimos que no había nadie, sin decir nada empezamos a correr. Corrimos tan fuerte como podíamos hacia la salida, escuchando luego voces cantando en el fondo. Al salir del motel por fin vimos calle abajo, una avenida grande donde seguramente al llegar estaríamos a salvo, pero algo me dijo que no debíamos ir ahí, que no íbamos a alcanzar. En lugar de bajar hacia allá pensé en otra cosa. Había un terreno baldío casi enfrente del motel, muy cerca, y jalé a mi novia hacia allá. Nos escondimos detrás de un matorral. Ahí nos tiramos para ver. En eso un coche salió a toda velocidad del motel y aceleró hacia la avenida. No sé si iban por nosotros, pero nos quedamos ahí esperando casi una hora, escondidos, hasta que tuvimos valor de salir. Jamás me había sentido tan mal con mi novia. Sentí que la puse en peligro por mi calentura. Tengo que ser honesto con ustedes. Días después investigamos sobre ese lugar. Hay rumores de que ahí hay muchas apariciones de fantasmas, que pasan cosas muy extrañas, como figuras que te ven en la oscuridad, dentro de la habitación, y al prender las luces ya no están. Pero no hay ninguna información sobre sectas, y yo sé que eso fue lo que vi. De eso estoy seguro. De lo paranormal, de las voces en el baño, de la figura mirando desde la habitación cuando nos íbamos, pues tengo que dudar. El miedo, la oscuridad, la adrenalina. Pero de lo demás estoy seguro. Por el resto de nuestra relación me la pasé disculpándome con mi novia por ese evento. Y hoy que ya no somos nada, me pregunto si me perdonó en algún momento de verdad. Esa noche estuvo en riesgo su vida, la mía. Lo sé. Comunidad, gracias por seguir escuchando. Por favor, comenten si les han gustado las historias de hoy. Comenten, hasta una carita es buena. Nos ayuda mucho saber si les está gustando el episodio, si les gustan los temas, la duración o si hay algo que tenemos que mejorar. Recuerden que aún hoy, si compran en Amazon su libro de relatos de la noche, les llega para este 14 de febrero. Yo creo que es un gran regalo para alguien con quien compartan este gusto, esta pasión por las historias de terror. Les dejo el enlace como siempre en la descripción, así como a todas nuestras redes sociales para que nos sigan por allá. Y sin más, continuamos con una historia más esta noche. Hola comunidad, me llamo Marlene Herrera y soy seguidora del programa desde hace años. Prefiero mantener en anonimato el lugar exacto, pero esto pasó en Querétaro, cuando cursaba segundo semestre de medicina. Recuerdo que había sido un semestre particularmente pesado. Yo iba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Querétaro. Además, por cuestiones familiares tuvimos que mudarnos de urgencia y conseguimos una casa en renta porque mis papás conocían al dueño. Cuando fuimos a verla todavía tenía muebles y cosas de la familia anterior. El dueño dijo que se habían ido por deudas y que habían dejado todo. Lo raro era que no solo habían dejado muebles, también ropa, papeles, incluso platos con restos de comida seca en la mesa, como si se hubieran ido de repente. Pero, comunidad, lo que más me inquietó de todo fue una habitación al fondo, junto a la cocina. Tenía candado. El dueño dijo que esa no se podría abrir por ningún motivo, que la usaba como bodega y que en unos meses iría por sus cosas. A mí no me gustó ese detalle, pero la urgencia pudo más. Nos mudamos una semana después. Desde el primer día la casa se sentía distinta cuando la fuimos a ver.
No sé explicarlo bien. No era miedo inmediato, era tristeza. Y por ejemplo, la sala y el patio siempre estaban más fríos que el resto de la casa. Mi perrita, una French Poodle Mini Toy, empezó a comportarse extraño también. Se quedaba viendo esquinas vacías, gruñía bajito y luego corría a esconderse. A veces se quedaba ladrando justo a donde estaba la habitación sellada. Yo me quedaba estudiando esta tarde. En época de parciales me daban las 2 o 3 de la mañana despierta, y a esa hora comenzaba. Se escuchaba claramente en el patio alguien arrastrando algo muy pesado, lento, como metal contra cemento. Y a veces también un tintineo de cadenas. Sí, yo sé cómo suena eso, pero les juro que no era mi imaginación. No era viento, era un sonido definido, totalmente claro. Siempre cuando yo era la única despierta. Nunca me atreví a asomarme. Me limitaba a quedarme quieta, subir el volumen de mis audífonos y rezar en silencio. Y siempre después de unos minutos el sonido se detenía. Y eso pasó varias noches. Con el tiempo empecé a sentirme diferente, triste sin motivo, irritable. Mis papás comenzaron a discutir más de lo normal. La casa parecía afectar todo. Pero lo que terminó de romperme ocurrió una tarde. Estaba solo en la cocina lavando trastes. Había sol todavía. No había música, no había viento, no había nadie. De pronto sentí como la temperatura bajó de golpe y luego sentí algo en mi tobillo. Dedos largos, fríos, muy fríos. No fue un roce, no fue mi imaginación. Fue una presión clara que me sostuvo por un segundo, que me apretó antes de soltarme. Solté la taza que tenía en la mano. Se hizo pedazos y salí corriendo al patio delantero. Me quedé ahí sentada, llorando hasta que llegó mi mamá. No había dicho nada hasta entonces. Me había aguantado porque necesitábamos un lugar donde vivir, pero ahí ya conté todo. Pensé que no me iban a creer, pero mi mamá me dijo algo que yo no esperaba. Yo también quiero irnos. Nos mudamos esa misma semana. Perdimos dinero, pero no nos importó. Pasamos menos de 3 meses ahí. La habitación sellada nunca se abrió. Solo he pasado por cuestiones de azar cerca de esa casa y en 2 ocasiones al frente de ella. En todos estos años la casa hasta la fecha continúa deshabitada, y si la llegan a rentar solo lo hacen por muy poco tiempo. Seguramente, creo yo, por las mismas manifestaciones que me tocó presenciar de primera mano. Pero espero que a nadie la hayan tocado como a mí. Cuando tomaron mi pierna, cuando pude sentir de forma clara, factible, de forma física, a lo que sea que habitaba esa casa. Comunidad, me despido con un hasta pronto, ya que como comenté al inicio, cuento con más experiencias que no puedo explicar, y donde a veces quedan muchas más preguntas que respuestas. Espero que esta historia, si la llegan a publicar, sea de su agrado, aunque esté sencilla. Saludos desde un rincón de esta ciudad de Querétaro. Que tengan muy buenas noches. Querida comunidad, únicamente quiero decirles que pronto, muy pronto, viene una historia que pinta para ser una saga. Estamos en la última etapa de preguntas con la persona que nos ha compartido su historia, porque queremos que tenga un panorama muy amplio, no solo de lo que ocurrió y del contexto, sino también de cómo está la situación ahora, de qué consecuencias han tenido los terribles hechos que vamos a narrarles. Únicamente les voy a pedir su opinión respecto a una cosa. ¿Les gustaría que fuera en 3 partes para irla descubriendo poco a poco, o que aparezca de una sola vez en un episodio extra largo?
Y esto es muy importante porque mucha gente lo prefiere de una de las dos maneras, así que les voy a pedir que se manifiesten con sus comentarios para que nos digan de qué forma lo prefieren. Los vamos a leer con atención y estén atentos, porque se vienen grandes episodios de Relatos de la Noche. Que estén bien, que duerman profundo y que nada malo vele sus sueños. Hasta pronto.